Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles el review, la reseña de nada más ni nada menos que la Begode EX30, hermosa rueda muy gentilmente cedida por nuestro amigo Mati, o como se lo conoce en los suburbios, el señor Seigo. Así que los dejo con las especificaciones de esta rueda y nos metemos de lleno en mi reseña. A nivel estructural, la X30 peca de ser similar a otros modelos como la T4, como la Master o la Master Pro. Es una rueda que está bastante expuesta, tiene un aire bastante grande en la parte de costado, entre lo que serían las baterías y la parte superior o el asiento. Bueno, en este caso esta rueda está customizada, no tiene puestos los pads originales con los que viene, que son pads de goma, que son pads que, bueno, protegen medianamente bien las baterías, pero no sé qué tan buenos sean para proteger la integridad de la rueda. En este caso, y es algo que ya viene de fábrica por lo menos, las carcasas de las baterías son de metal, son de aluminio, así que ofrecen un poco más de protección que las carcasas que vienen en la T4 o en la Master Pro o incluso en la Master, que en las primeras versiones o los primeros lotes al menos venían de plástico, como en las ruedas que yo tengo. Por ese lado, lo único malo es que vienen con estas hendiduras, digamos, o este diseño o este patrón que hace que sea muy difícil colocar velcro y que quede bien pegado. Así que eso es una macana, porque en definitiva hay que terminar poniéndole una plancha de acrílico o de otro material similar para poder pegar los pads sin que el velcro se despegue. También hay que recordar que trae unos muy buenos pedales Begode CNC. En este caso esta rueda está customizada y tiene unos pedales Nile 9. Pero la original trae unos excelentes pedales de Begode que a mi gusto son mis favoritos decididamente. Y como pueden ver, ya tengo mi ayuda a memoria de siempre. Vamos a hablar un poquito de la pantalla. La pantalla es gigante, es realmente muy grande, amplia. Se ve relativamente bien, al sol directo no se ve perfecto, obviamente, pero se ve bastante bien. Quizás sí debería tener un poquito más de información útil, como puede ser un odómetro reseteable para nuestros viajes ocasionales, o bien, en vez de brindar la información sobre la carga de la batería en barras, directamente decirnos qué voltaje tiene o al menos qué porcentaje de carga tienen las baterías, que sería mucho más práctico. Una de las cosas malas de este display, que también ya nos pasa en la Master y la Master Pro, es el vidrio que le están colocando de plástico, que se raya muy pero muy fácilmente. Así que eso habría que mejorarlo y ya es hora de que lo mejoren, porque ya van varios lotes en lo que respecta a la producción de todas estas ruedas que les mencioné, incluyendo la EX30. En cuanto a carga, bueno, trae dos conectores que se bancan tranquilamente 10 amperes cada uno, así que pueden conectar dos conectores y cargarla rápidamente. Trae un cargador de fábrica de 3 amperes, mal ahí Begode, digamos, porque realmente esta es una rueda con mucha capacidad de batería, así que cargándola con un cargador de 3 amperes más o menos van a demorar de 0 a 100% unas 9-10 horas. Pero bueno, tienen la ventaja obviamente de que van a tardar bastante en agotar toda esa capacidad de batería. Pero aún así le pido encarecidamente a la gente de Begode que por favor no siga mandando ruedas con esta capacidad de batería con un cargador de 3 amperes, al menos 5 amperes. Por favor, señores de Begode. Tiene también una manija para transportar, como los modelos similares, como la T4, la Master y la Master Pro, que es extensible, muy práctica, aunque obviamente bastante flojita. Eso se puede solucionar con unas partes en 3D que se colocan en la base de la manija y la dejan completamente rígida. Pero bueno, obviamente no intenten levantar la rueda desde la manija, porque es una manija de plástico y esta rueda pesa muchísimo y se les va a terminar rompiendo. No es una rueda práctica para levantar, porque de fábrica no tenemos de dónde agarrarla realmente. En este caso, bueno, ustedes están viendo el pack de bumpers de Nile 9, entonces de esta forma sí la podemos levantar, pero de fábrica no viene con manijas de ningún tipo para levantarla, por ejemplo como si fuese una B13, así que eso faltaría, porque se vuelve bastante incómodo y engorroso levantarla cuando tenemos que subir a una camioneta o mismo al baúl de un automóvil.
Es una rueda que trabaja a bastante baja temperatura, llevándola a 50-60 km por hora. No levanta más de 35 grados, habiendo 30 grados Celsius en el ambiente. Así que incluso en pendientes ascendentes no la he podido levantar de más de 41 o 42 grados, estando bastante forzada y yendo por encima de los 60 km por hora. Así que toda esta serie de ruedas de Begode, la T4, la Master Pro y por supuesto la EX30 de la cual les estoy hablando, trabajan a muy baja temperatura. Bien ahí Begode. Supuestamente el fabricante argumenta que esta rueda tiene certificación IP65 para el chasis. Bueno, es un poco dudoso, pero vamos a darle la derecha a Begode y decir que el chasis, digamos, tiene certificación IP para lo que es el agua o para resistencia ante el agua. Ahora bien, es una rueda muy abierta, las baterías no están certificadas con certificación IP de ningún tipo y la rueda en sí está bastante expuesta a lluvias, así que yo les diría que si la van a andar en lluvia tiene que ser una lluvia muy pero muy liviana y en lo posible traten de no andarlas porque todos estos modelos de Begode realmente no están preparados para lluvia. La app de Begode acompaña a estas ruedas y obviamente podemos hacer todo lo que tiene que ver con funciones normales de app que se conecta a la rueda. No es muy completa, no es muy linda, a veces no funciona muy bien, así que yo les aconsejo que busquen otro tipo de apps como EUC World o bien Darkness Bot si están utilizando iOS. Las celdas 50E de Samsung que trae esta rueda realmente trabajan muy bien, sumado a un firmware muy particular que hace que los 3600 Wh de batería rindan muchísimo. En mi test de autonomía, que pueden verlo por cierto aquí arriba, esta rueda me dio 135 kilómetros yendo a una media de entre 45 y 50 kilómetros por hora constantes, aunque también con algunos piques a 60 o 65 kilómetros por hora incluidos, y aún llegando después de haber recorrido 135 kilómetros todavía tenía un 28% de batería, así que me ganó el cansancio ese día, hacía muchísimo calor. Tomen eso en cuenta, por ahí en frío les rinde un poquitito menos, pero aún así es una capacidad de batería enorme y un rendimiento muy bueno, que incluso yendo a velocidades de 40 km por hora le van a sacar bastante más recorrido aún. La X30 viene de fábrica con dos opciones para neumático, este neumático que es de calle, muy lindo, se pega bien al asfalto, aunque es bastante susceptible a todo lo que tiene que ver con oscilaciones o wobbling. Cuando ustedes pegan contra una imperfección del pavimento, comienza el wobbling y esta, al ser una rueda bastante pesada, hay que estar preparado para al menos estar atento y corregir ese wobbling rápidamente, que no se transforme en algo peor, sobre todo a altas velocidades. Este neumático es muy lindo, pero no es mi favorito, es demasiado redondeado para mi gusto y por eso también es tan susceptible a esas oscilaciones laterales que les mencioné. Me gusta más la opción de neumático con tacos para esta rueda, por lo menos, pero eso es algo muy personal. El arranque es un tanto lento, bueno, es una rueda pesada, tengan en cuenta eso, pero es muy compensable con el motor C40 que trae esta X30, y una vez que rompemos esa inercia inicial, realmente la aceleración es muy pero muy buena, es una rueda muy rápida, es una rueda muy estable y a pesar del peso es una rueda bastante ágil. Es un placer realmente andarla y a mí me costó mantener una velocidad promedio incluso en el test de autonomía porque no me daba cuenta y terminaba acelerando bastante más que lo que quería acelerar, digamos, para mantener una carga que me rinda, digamos, en la batería. En definitiva, si te gusta la velocidad, esta rueda te va a encantar porque encima a alta velocidad, aunque no parezca, es muy estable. La suspensión, bueno, suspensión Begode, por lo menos exceptuando la Begode Extreme, es una suspensión bastante ruidosa, tiene 100 milímetros de recorrido, así que para lo que es pozos normales o incluso haciendo un off-road medianamente ligero se la va a bancar súper bien, pero bueno, va a ser ruidosa, aunque no es tan ruidosa, por lo menos en lo que yo experimenté, no es tan ruidosa como una suspensión de T4 o de Master Pro. Es una rueda ideal para andar en velocidades crucero altas, tiene mucha potencia, es una rueda que yo la probé en pendientes de hasta 25 grados y se la banca súper bien, así que el torque está ahí, la potencia está ahí, pero obviamente no sé si la recomendaría como una rueda para hacer muchas piruetas debido al peso, ni tampoco enfrentarse a
pendientes con mucha graduación. La velocidad final va a depender obviamente del usuario, del peso del rider, y en este caso tranquilamente es una rueda con la que pueden llegar a 90 km por hora si está cargada al 100%. Tengan en cuenta que por supuesto es Begode, así que préstenle mucha atención a los VIPs, o bien bájense el firmware personalizado que permite configurar Tiltpack. Aún así, yo les diría que es una rueda que permite tranquilamente ir a una velocidad crucero de 70 km por hora sin ningún problema y aún con batería baja. Así que si quieren velocidad, la van a tener. La luz frontal, a pesar de estar ligeramente tapada o cubierta por esta carcasa de plástico que incluye la proyección para el asiento, para mí es la mejor de esta generación de Begodes, incluso mejor que las luces que vienen en la Master Pro primera versión. La luz trasera es buena, es amplia, es grande, es muy similar a la de la Master Pro, sino igual. El único problema que tiene es que al sol directo no se la ve prácticamente, así que eso es un punto en contra. Si tienen medianamente resolana o de repente tienen días nublados, se ve espectacular, pero al sol directo no se ve bien. Como conclusión, ¿qué les puedo decir? Es una rueda muy rápida, furiosa una vez que rompemos esa inercia inicial, divertida, ágil a pesar del peso, súper estable a alta velocidad, así que ideal para los amantes de la velocidad. Yo la definiría como algo así como un hijo perfecto entre la Master Pro y la Master. Tiene características de ambas y es una rueda que a alta velocidad va a ser bastante estable, es ágil, potente y realmente no van a tener ningún problema en lo que es la conducción en sí. Súper recomendable, como les vengo diciendo desde el comienzo del video, para quienes les gusta la velocidad, pero desean tener una autonomía aceptable manteniendo velocidades altas. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Aprovecho para agradecerle nuevamente a mi querido amigo Mati, a Seigo, por el préstamo. He disfrutado muchísimo esta EX30. Espero les sea útil toda esta información y nos vemos en el próximo video.